nuestra vida siempre queda grabado. En alguna forma queda grabado, más ahora con la tecnología. Todos tienen en la mano una cámara fotográfica. ¿Quién no tiene celular? Quien no tiene celular no está modernizado. Por eso dependemos mucho del celular y con el celular podemos captar todo, ¿no? Entonces, eso nos hace de que si lo extrapolamos a la parte clínica, son representaciones que sugieren o indican una huella, una foto. Si lo extrapolamos a la parte médica, la historia clínica es el registro de todo lo que le sucede a un paciente desde que entra al hospital hasta que sale en un estado de salud o con los pies por delante hacia a visitar a San Pedro, ¿no? La historia, por eso quiere decir que todos los hechos en la historia deben estar representados por cuestiones médico-legales, porque a veces hay accidentes, atropellos, envenenamientos y todas esas cosas, homicidios. Entonces los jueces piden la historia clínica y a través de la historia clínica ellos pueden hacer el diagnóstico, si hay una denuncia por mala praxis o una denuncia por errores, ¿no? Esta cosa. Por eso que todo documento público, oficial, máximo tiene una duración de 5 años. Después de los 5 años no lo puede eliminar. La historia clínica se puede, pero no se debe eliminar mínimo 20 años. Porque hay casos que suceden que después de 10 años una persona fue operada, no saben de qué y quieren saber, entonces recurren al hospital donde se operó o a la clínica, porque la clínica también tiene que guardar todas las historias y los pueden solicitar. El único que puede solicitar la historia es el mismo paciente o el familiar más cercano directo, o aquel que tenga un poder para solicitar su historia, o el juez. El juez puede solicitar que le envíen la copia de la historia clínica para casos. Por eso es que los hospitales están llenos, pues los almacenes, las historias están ahí, ¿no? Pues tienen un número y las tienen seleccionadas de tal manera que cuando la piden, ya ellos saben dónde está la historia de hace 5 años, de hace 10 años, 20 años, ¿no? La historia clínica es un documento médico legal, donde tiene que estar registrado, si se paró la mosca en la frente del paciente y ustedes lo detectan, tienen que ponerlo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, ¿qué importancia tiene tal dato? Y justo a veces en ese desconocimiento de ese dato puede alterar muchas cosas. Por eso la semiología es la ciencia médica que estudia, ¿no?, los signos y síntomas. Signos son lo que ve el médico. Yo veo que está histérica, que tiene una herida. Y síntomas es lo que el paciente manifiesta. Y lo primero que uno debe hacer es escuchar al paciente para decir, estos son mis síntomas. Me duele esto, tengo esto, aquí en momento tal cosa. Entonces, juntando los síntomas con los signos que uno ve, ya uno puede hacerse un aproximado de la enfermedad que tiene el paciente. Y eso lo corrobora ya con los exámenes de laboratorio, los exámenes radiológicos, ahora que tenemos ecografía, tomografía, resonancia magnética, todas esas cosas. Incluso ahora tenemos ya aparatos de la robótica que están usando en algunos países caros todavía para hacer el estudio de los pacientes. Ahí están, síntomas son las molestias que presenta el paciente, son algo subjetivo, ¿no? El paciente dice, tengo náusea, pero uno no ve en ese momento si está vomitando o no, salvo que llegue al hospital vomitando, con fiebre, que sí pueden ser cosas, ¿no? Pero uno tiene que confiar en lo que dice el paciente, porque hay pacientes también eso de tipo psiquiátrico que empiezan a hablar de alguna sintomatología, incluso hacen algunas reacciones corporales, ¿no?, como si tuviesen la sintomatología y que a veces trastornan el diagnóstico. Son los pacientes hipocondríacos, ¿no? Me duele acá, y uno le examina y no hay nada, pero tiene que creerla porque de repente por ahí realmente le duele. Y el conjunto de síntomas y signos se conoce como de síndrome.
Por ejemplo, una persona tiene fiebre, la fiebre no es patognomónico de una enfermedad. Hay casi todas las enfermedades se presentan con fiebre, con náusea, vómito, diarrea. Entonces, por eso se habla de síndrome. Síndrome es el conjunto de síntomas y signos que presenta la paciente, pero que no es patognomónico de una enfermedad, sino es el que sí. Por ejemplo, si hablamos de fiebre, tenemos que hablar del síndrome febril, síndrome nauseoso, síndrome vertiginoso, que es cuando el paciente requiere mareo, ¿no? Y así sucesivamente. Y cuando ya tenemos signos y síntomas que pertenecen a una o algunas más enfermedades, que hay que desvirtuar cuál es la verdadera, hablamos ya de la enfermedad. La enfermedad es un conjunto de signos distintos característicos de una enfermedad o de varias, ¿no? De las cuales a veces uno tiene que hacer un diagnóstico selectivo. Por eso siempre cuando uno hace un examen pone un diagnóstico presuntivo y tiene que poner ahí 3 o 4 diagnósticos para ver cuáles son los que se asemejan a la realidad del paciente y poder darle el diagnóstico definitivo y darle el tratamiento, porque cada enfermedad puede tener síntomas parecidos, pero el tratamiento es diferente. Hay tratamientos que son netamente médicos, hay tratamientos que son netamente quirúrgicos y hay tratamientos que empiezan con tratamiento médico y terminan con tratamiento quirúrgico. ¿Cómo debe ser la relación médico-paciente? Primero, el paciente siempre quiere ser escuchado, ¿no? Para que le vean qué cosa es lo que quiere. Porque el paciente, ¿para qué va a una atención médica en un hospital? Para que le sanen algo, ¿no? Entonces la relación tiene que ser cordial, tanto de parte del paciente, porque a veces hay pacientes que son malcriados, altaneros, prepotentes, ¿no? De todo encontramos. Entonces el médico tiene que tener mucho cuidado en manejar ese tipo de pacientes, porque muchas veces son psiquiátricos y los psiquiátricos hasta te atacan. Aunque ahora salió una ley que todo aquel que ataque al personal de salud va preso y tiene pena de casa. Entonces, pero una vez que ya te golpea un paciente, ¿qué vas a hacer? Ya te dio el golpe, así por más que no metas preso. Entonces, el médico tiene mucho tino y buen trato. Así esté fastidiado, tenga problemas, debe escuchar siempre al paciente. Primero que el paciente diga lo que quiere. Porque ¿cómo vamos a saber si es lo que tiene el paciente si no lo escuchamos? Y tiene que ser un lugar adecuado para escucharlo al paciente, ¿no? Por eso son los consultores, aunque sean chiquitos, porque a nadie le gustaría contarle los problemas muy íntimos muchas veces en el pasadizo del hospital, en el pasadizo del ambiente, ¿no? Y porque ahí te oculta el paciente, ¿no? Por lo más, problemas más, entre comillas, vergonzosos, no te los cuentan, y ahí de repente está el foco de la enfermedad. Entonces el paciente siempre tiene que estar en un ambiente privado, ¿no? Y por eso es que las historias son también privadas. Nadie puede pedir una historia porque se me antojó, quiero ver la historia del fulano de tal, salvo porque sea médico y trabaje en ese hospital y que tenga que verlo. Pero nadie puede venir de la calle y decir quiero que me den la historia o que me muestren la historia de fulano de tal. ¿Quién es usted? No, soy su amigo, soy su vecino, soy su comadre. No, las normas permiten que solamente venga el personal, la persona más directa con identificación, porque es un documento privado, nadie, salvo que el juez no pida por razones netamente judiciales, pues sí puede pedir, ¿no? Ahora, la policía también a veces pide la copia. La policía generalmente pide cuando es accidentes de tránsito, intento de homicidio, ¿no? Todas esas cosas. Pero la fiscalía sí tiene que pedir. Y el único que puede autorizar la salida de su historia es el paciente. O si él delega a otra persona, yo que autorizo por carta notarial, que le pueden dar incluso hasta para dar los datos. Los familiares, no se le puede dar a todos los familiares, venga, soy primo hermano, quiero saber cómo está, no soy la comadre, soy no sé cuánto, no, nadie puede dar los datos, porque han habido casos de que a veces hay 2, 3 canales, ¿no? Entonces vienen y todas quieren saber el informe o todos quieren saber el informe y a ninguno se le puede dar quién es el verdadero, ¿no? Entonces tienen que, porque hay pacientes que dicen no le den informes a fulano, fulano, tenemos que respetar.
sea la esposa, el papá, el hijo, porque es un documento oficial. Entonces hay que manejar también el tiempo. Y mucho tiempo, o poco tiempo, porque ocurre mucho, y ustedes habrán escuchado, que voy al seguro social y no me dejan ni hablar y me dicen, ya sí, tome esto, siga tomando, ¿no? Porque ahí le dan 15 minutos como atención de pacientes, de 20 pacientes morales de los pastores. Entonces por eso que la gente prefiere ir a consultorios privados o a particulares, porque la atención en el seguro, pues, en los hospitales también, ¿no? Hay mucha cantidad de afluencia, poca la capacidad de... Entonces, tampoco podemos esperar que el paciente le suelte todo, ¿no? 1 hora, 2 horas, no, porque el paciente le dice, vengo para tal cosa, pero mi comadre me dijo que tomara tal cosa y tomé tal cosa. Esas cosas no nos interesan. Lo que interesa es lo que estás sintiendo, lo que estás padeciendo y vamos a buscar tu solución. Y bueno, esto ya depende del profesional, ¿no? Por eso uno prepara siguiendo 7 años de estudio, uno de médicas, ahora me llaman ciencias generales, 5, 6 de facultad, son 7, más 1 de internado, más 1 de CERU, que son 8. Y si quieres especializarte son 2 años más, o 3 años más. En neurocirugía son 4 años el que quiere sacar la especialización de neurocirugía. Imagínate, son como 10, 12 años, entonces ya tienes una preparación. Porque la medicina peruana pasamos por todas las especialidades. Porque ahora están pasando por todos los cursos. Todo médico acá en Perú sale como médico cirujano. Hemos pasado por todas las especialidades, el que quiere elige pues una especialidad. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, son súper especialistas entre comillas. Llevan más que 4 o 5 años de estudio y se dedican exclusivamente a la especialidad que ellos quieren. Y ellos no pueden tocar pacientes que no sean de su especialidad. Está penado. En Estados Unidos, soy profesional. Por ejemplo, un otorrino quiere atender a algo del abdomen, esas cosas, quiere atender algo neurológico, está prohibido. Si lo hace, está penado. Y 2 cosas, lo denuncia la justicia o lo denuncia el paciente, ¿no? Como me ha atendido un doctor que no es su especialidad, y las demandas judiciales son millonarias. Los juicios son de $1 millón, $2 millones. Por eso es que en Estados Unidos todos tienen su seguro de mala praxis. Que si hay un error, el paciente se queja o realmente hay una falla, ese seguro le cubre, ¿no? Tienen sus abogados, todos ahí, pero sí, es costoso. No han querido implantar acá, pero no prosperó la idea. Es bastante caro, más que un seguro privado que no puedes tener. Esos son los problemas médico-legales. Y ahora los pacientes tienen la costumbre de venir autodiagnosticados. ¿Por qué? Porque tengo esto, que agarran su Google y leen, no, que tal, doctor, tengo tal cosa. No, vengo por esto, quiero que de frente me hagan una tomografía, que me hagan una resonancia, pero si todavía no le hemos sacado, primero se empieza con los exámenes, así. No, doctor, usted tiene que hacerme una vez. No, porque ya leen todo Google, pues. Si ustedes quieren tener un conocimiento, en mi época teníamos que ir a la biblioteca, sacar el libro estaba ocupado, no había ediciones modernas, eran antiguas, algunas en inglés. Ahora no, en 2 minutos tienen ustedes en el Google y se escriben la inteligencia artificial, pues, lo tienen todo. Hasta pueden hacer ustedes la inteligencia artificial, yo lo he comprobado, lo he hecho para probar porque me dijeron, oye, ¿por qué estás haciendo así tan difícil por tanto que te matas haciendo? Prende la inteligencia artificial, aprendí, te digo, quiero una prueba de tantas preguntas con de tales temas, te sacan 10, 20 preguntas, imagínate. Entonces los familiares, las personas entran a Google y sacan información ahí, cuando vienen ya vienen autodiagnosticados. Entonces esa es la pelea, algunos colegas no tienen suficiente y a veces se amargan, lo largan y todas esas cosas, ¿no? Por eso que hay que saber escuchar, hay que saber dirigirse y siempre... ¿Podría poner en pantalla completa, por favor? Todo debe estar registrado en la ficha sanitaria. Vamos a ver todo. ¿Por qué? Porque a veces el paciente ya en la próxima no es atendido por el mismo médico.
¿qué nos vamos a estar acordando si vemos a diario 10, 15 pacientes? ¿No? Si hemos operado 20, 30, 40 pacientes en los últimos meses, ¿qué nos vamos a estar acordando, ¿no? Específicamente? Entonces, cuando ya viene el paciente porque es una oportunidad, no estoy yo, estoy de vacaciones, me fui de viaje, estoy renunciando al hospital, pero queda en la historia. Entonces el médico ya lee la historia rapidito porque hay un resumen en el Epicrisis donde está un resumen de lo que tiene el diagnóstico, las enfermedades, las patologías, el diagnóstico, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Entonces con esa hojita de Epicrisis ya yo me entero. Entonces ya cuando lo atiendo ya tengo cierto conocimiento de la patología que tenemos, ¿no? Y siempre presentar la información, tener registrado, cuidado con el lenguaje no hablado, ¿no? O sea, con lo que escribes. No puedes inventar, escribir más de la cuenta, cosas como hay varias definiciones de una historia clínica. Esta clase va a ser más o menos de generalidades. Así como ustedes tienen medicina 3 y tienen ahora clínica quirúrgica 1, mis temas están enfocados a la parte quirúrgica. Y la doctora López, por ejemplo, medicina 3, pero ella me enfoca a la parte clínica. Yo más que todo voy a hablar de la parte, no voy a hablar de las enfermedades en sí, así cuáles son los síntomas, bueno, porque eso es parte del próximo ciclo del curso. Ahora son generalidades desde el punto de vista quirúrgico y no las generalidades del punto de vista quirúrgico. Entonces, ¿cómo define? Se define como un documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos, lo bueno, lo malo y todo lo que tiene el paciente está registrado. Porque en la historia también se pone, cuando está todo normal, se pone normal, ¿no? Sin alteraciones significativas, sin antecedentes de importancia. Pero cuando uno lee ya pues está completo. Para otros es la narración escrita, ordenada, clara, precisa, de todos los datos descriptivos. Y para otros es el arte de leer, oír, entender y de escribir. La anamnesis es el interrogatorio que hace el médico al paciente. Yo, doctor, vengo por esto y otro, que me pasó esto a tal hora, me dio esta forma. Esa es la anamnesis. Eso es lo que yo tengo que poner en la historia. Refiere el paciente que ha tenido tal cosa en tal fecha. Requiere tal cosa, ¿no? Que aparte tenía tal náusea, vómito, diarrea. ¿No? Dicen los expertos que una hora de un buen diagnóstico, un buen interrogatorio, equivale a 10 horas de exploración. Porque tú estás explorando, pero a veces estás en la nebulosa, porque no sabes, que no te dice el paciente. Entonces el paciente te dice, tengo dolores de este tipo de dolor. El dolor puede ser tipo cólico, puede ser tipo punzante, ardiente, opresivo. Hay tantos tipos de dolores que uno ya con la experiencia y los estudios ya más o menos va relacionando. Pero que el paciente diga, tengo dolor en el abdomen, pero ¿cuántos tipos de dolores hay? Y cada dolor es específico de una determinada patología. En la entrevista debe haber confianza, ¿no? Para que los pacientes se vayan tranquilos. Sí, el doctor me escuchó y el doctor me recomendó y me está yendo bien con el tratamiento. Pero si no lo atendiste bien o tienes mala gana, el paciente dice, el doctor me atendió mal, el medicamento que me dio no me hace efecto, porque mucha parte de la terapia es la parte psicológica. Si tú psicológicamente no estás de acuerdo con el tratamiento, no te vas a sentir bien. Por consiguiente vas a decir, ese médico es malo, no vayas, que esto, que lo otro. Entonces, y el médico, son ustedes cuando vayan a conversar con el paciente, tienen que demostrar seguridad, aunque en el fondo no sepan, ¿no? Qué cosa lo que tiene, ¿no? Porque es un diagnóstico bastante, uno tiene que estar seguro de lo que dice, sí, esto, que no. Porque uno tranquilamente, en algún momento quiere agarrar su Google también, pues, ¿no? Porque bibliotecas ya ni existen, las bibliotecas ya no pueden ser bibliotecas cerradas, libros viejos, actualizados. Entonces agarras de Google y recuerdas, pues, por ejemplo, con el CIE-10, conocen que es el CIE-10, ¿no? Ahora ya las enfermedades, por razones privadas, ya no ponen el diagnóstico.
ponen la clave. Cada uno tiene un código. Entonces, son como 10.000 patologías que están inscritas en un sistema que se llama CIE-10, porque es la décima revisión. Imagínense que han habido 9 ya. Entonces ahí sale con números. Incluso las personas que van al Seguro Social, cuando le dan el certificado de caso, no ponen apendicitis aguda, ponen el código, CIE-10, ¿no? Ese no sé cuánto. Pues ahora se está haciendo por privacidad, porque nadie puede enterarse de lo que tiene, pues no sé. Tuvo un aborto, una pérdida, nadie tiene por qué enterarse si lo perdió o no lo perdió, ¿no? Es cuestión ética también, ¿no? Entonces, el lenguaje también debe ser adecuado. Lamentablemente a veces todavía tenemos pacientes quechua-hablantes, ¿no? Por eso hace años quisieron implantar el quechua como también idioma, así como el inglés, que es casi obligatorio para todo, poder poner el quechua, ¿no? Porque cuando van a hacer el serum se encuentran, porque muchos pacientes hablan quechua, incluso a veces pacientes que vienen acá hablan quechua, entonces tienen que tener un traductor que es un familiar o alguien del grupo que, ¿no? La técnica, de repente la enfermera o el otro colega. Y la entrevista debe ser directa o indirecta. Directa cuando el paciente está consciente, ¿no? Cuando el paciente te dice, sí doctor, tengo esto, y está consciente. Aunque si está medio trastornado tampoco podemos confiarnos. Y la indirecta es cuando el paciente está con pérdida de la conciencia, no puede dar buen dato, no se acuerda, entonces el familiar es el que tiene que dar. Y en los niños siempre la información es indirecta. Porque el niñito, ¿qué le pregunta? ¿Qué tiene? Me lele, dice, me lele acá, ¿no? Entonces tienes que preguntar a la mamá, al papá o a la nana, ¿no? Porque muchos papás están trabajando, los dos, y la nana o la abuelita, la tía son las que lo ven todos los días. Ellos sí le pueden decir, apareció así, se cayó, no se cayó, comió tal cosa, no sé nada. Hay que tener una estrategia, como profesional, y usted como futuro médico tiene que empezar a aprender a hacer estrategia. Conocimiento, por eso que nos pasan por todas las especialidades. Tenemos que saber la anatomía, la fisiología, dónde se localiza, cómo funciona, qué segrega. Eso es lo que nos enseñan en la facultad, ¿no? Conocer los signos del síntoma del paciente enfermo y conocimiento de los exámenes. Hay varios tipos de historia clínica, ¿no? Depende de las circunstancias. Si es de emergencia tiene que ser una historia corta, generalmente son un par de ojos. Ustedes que están yendo ya a las prácticas de los hospitales, muchos de eso. Ya pasamos por emergencia, tienen que la historia a veces es una filosofía, lo principal, refiere al paciente, y para no llenar la ataque se ponen sin antecedentes de importancia. Quiere decir que no hay un antecedente de enfermedades, ¿no? Ya en una sola palabra lo resume. El consultorio externo también es un poquito más completa la historia, porque te da tiempo a preguntar al paciente, llenar los datos, ¿no? Aunque ahora ya se está usando las historias clínicas digitales en algunos hospitales. Es un sistema costoso, por eso que no lo han empleado, ahora ya las están empleando, donde el médico se sienta, está preguntando y va escribiendo, ¿no? Entonces, incluso en algunos hospitales están transcribiendo las historias antiguas de hace 15, 20 años, las están transcribiendo, contratan un personal de cómputo para que las transcriba. Entonces cuando ya quieren las historias ya salen digitalizadas. O sea, el contenido es el mismo, pero ya en forma inclusiva. No sé qué harán, examinarán, no sé. Y la de hospitalización sí son historias más completas. Ahí tienes que poner lo mínimo que tú encuentres. Son más completas, por eso que ustedes ven en los hospitales. A veces hay pacientes que están muchos días, 15, 20 días, y son unas historias así que parecen tomas. Y los que tienen menos tiempo tienen historias más cortas, pero tienen que estar. Actualmente también se hacen historias de visita domiciliaria, porque hay algunas empresas privadas y el mismo seguro, por ejemplo, para atender el sistema de PADOMI, si ustedes tienen un abuelito o un tío de la edad que van a la casa, entonces ya hacen una pequeña historia, ya es rapidito, de nada más. Y dependiendo los pacientes pediátricos o paliativos. Los paliativos son los que llaman a la ambulancia, vienen y lo atienden y dan las cosas.
En la ficha de identificación tiene que haber todos estos datos. Algunos parejas que no tienen importancia, pero todos tienen importancia. El nombre principalmente para la identificación. En todos los hospitales tienen un número de inscripción. Ahora actualmente están haciendo, para mejor identificación, poner el DNI como número de historia. En algunos sitios ya el número de historia que atendimos en la clínica Puranda está con DNI. En el seguro también creo que están pidiendo hacer eso. La edad es fundamental porque hay enfermedades propias de la niñez, enfermedades del adulto o del adulto mayor. Lugar de origen también es bueno porque si viene de un sitio no urbano, donde no hay agua, no hay desagüe, no hay mucha atención médica, por esa zona no tienen los herbolarios, la gente de forma primitiva, tiene que saber de dónde viene, porque de repente ahí está el foco, ¿no? De repente es un proceso infeccioso, o no tiene agua, o cría animales, y ustedes saben que los animales cuando contaminan, a veces están contaminados y contagian parásitos que son causantes de enfermedades. El grado de instrucción también tiene importancia porque de acuerdo a eso el paciente te va a manifestar mejor las cosas, ¿no? Un paciente que no habla, no sabe ni leer ni escribir y habla quechua, no te va a dar los datos. Si tú le preguntas cómo ha sido su dolor, no sé, me duele, no te dice. El que está más instruido te dice el dolor es como si me quemara, por una retorquera, tipo cólico, opresivo, como todo, ¿no? La ocupación también hay que ponerla, porque puede el paciente venir completamente por dolores lumbares, ¿no? Y le preguntas, ¿dónde que trabaja? Yo estoy en construcción civil, ya ahí vas analizando cuál es el origen de la enfermedad. Y ahora también actualmente están apareciendo muchas enfermedades que no habían antes, con la cuestión del celular, la computadora, todo el mundo está en esta posición, así, y ¿no? Los problemas oculares, los problemas de columna cervical, ¿no? En los trabajos también la secretaria está sentada todo el día y algunas de las patologías tienen el origen en ese estado de reposo, digamos, entre comillas, ¿no? Que no está caminando. Por eso, cuando uno trabaja así en cómputo, se les recomienda que cada hora o cada 2 horas se levanten, caminen, se estiren, den unos pasitos para que haya mejor circulación. Entonces hay muchas patologías que son ocasionadas por eso. La religión también tiene ciertos factores generales, pero que no interviene, sí. Disculpen si acá hay algún testigo de Jehová, lo respeto todo, pero los testigos de Jehová tienen un problema en el sentido que no permiten la transfusión sanguínea. Entonces, cuando estás en el dilema de que necesitas ponerle una transfusión, la gente no autoriza, el familiar menos. Yo he visto casos que han preferido que se muera la hija, el familiar, y no han autorizado por ese problema, que dice que le meten el diablo, bueno, esas son sus creencias, se respetan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos a veces nosotros? Trabajamos en el hospital de emergencia Casimiro y pues ahí vemos pacientes que muchas veces llegan y tenemos que hacer la difusión. Hemos tenido muchas veces que ponerle la sangre y llamar inmediatamente al fiscal, ¿no? Hay un fiscal de familia que viene en esos casos, entonces los obliga, ¿no?, a familiar autorizar, aunque ellos al final no quieren firmar, porque ahora para todo tienen que firmar el consentimiento informado. Hasta para poner una inyección, la ley dice que tiene que haber un consentimiento informado, ¿no? Entonces, he tenido casos una vez que estaba de guardia y necesitábamos incluso entrar a operar y ponerle sangre. El familiar no quería que lo operen y menos que le pongan sangre. Tuvimos que llamar al fiscal, ¿no? Y el fiscal me dijo, doctor, aplique usted la ciencia. ¿Cuál es la solución de su problema? Tengo que operar y ponerle sangre. Hágaselo, opérelo y póngale sangre. Pero testigo de Jehová, no interesa testigo de Jehová, no interesa que sea de otra religión. Aquí lo que interesa es que si usted no le pone sangre y no lo opera, se muere. Y a usted lo van a acusar de negligencia. Eso de los juicios por estas cosas, eso por ahí queda, porque tú has aplicado la ciencia. Es lo fundamental para salvar a la paciente. Eso tiene que tener eso. Por ejemplo, el ex judío o descendiente judío
es obligatorio en los niños la circuncisión. El niño ni bien nace, le hacen la circuncisión por razones de creencias de ellos. Y en todos los hijos de judíos, inmediatamente que nacen o a los 2 o 3 días le hacen la circuncisión. Pues el corte de la fimosis y la nivel genital, ¿no? Es obligatorio. Bueno, el Estado civil también tiene importancia, pero bueno, nada. Los matrimonios se han reducido al máximo, ¿no? Bueno, están aplicando lo que hacían las antiguas culturas peruanas, ¿no? El famoso Servinacuy. También en el Sierra también existe el Servinacuy era un sistema de que tú vivías con la pareja, tenían hijos y si te convenías, te casabas después, ¿no? Bueno, ahora estamos, la modernidad está en esa. Muchos no quieren casarse, hay que convivir. También debe estar en la historia los antecedentes, ¿no? Los familiares, papá, mamá, tío, abuelo, han tenido alguna enfermedad que puede ser hereditaria, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? La diabetes también no está considerada enfermedad hereditaria, pero sí hay una cierta predisposición de los descendientes. Por eso que cuando hay un paciente diabético tiene que preguntarle mamá, papá, abuelos, paternos, maternos, los más allegados en primer grado. Algunos diabetes lo tienen que poner en la historia, abuelo paterno, abuela materna, hermano, tío. Y también hay que poner lo que no es patológico. Ha tenido fiebre mata, hepatitis, COVID, no ha tenido, pero hay que ponerlo en la historia. Porque una cosa que no propones, no lo puedes discutir. Los personales son por cómo naciste, cómo caminaste con poco tiempo, y eso lo da la mamá o el familiar, o a veces uno sabe pues, cómo ha sido su infancia, ¿no? Y también los datos patológicos, de qué enfermedades has tenido. No importa que la hayas tenido desde chico y ya tienes 50 años o tienes 80 años, tienes que preguntar siempre al paciente. ¿Has tenido esto? ¿Has sido operado alguna vez? A veces el paciente dice, sí, me han operado. ¿Y de qué te operaron? No me acuerdo. No sé. No me dijeron que te han operado. Depende del nivel cultural, ¿no? Las personas que nivel cultural son los que dicen, no sé de qué me han operado. Y como antes pues no había tanto como ahora que tienes que conversar con el paciente y decirle te voy a operar esto te va a pasar, esto no te va a pasar, porque la ley me obliga. Antes no, pues los pacientes veían al médico y pensaban que era Dios, veían mandil blanco, ya pues le decían tienes que tomar esta pastilla, tienes que hacer esto, y lo hacía. Pero ahora no, pues ahora con esto de consentimiento tiene que explicar. Doctor, ¿y qué me va a pasar? No siempre decía, no, te vamos a operar y te vas a quedar bien. Ahora tienes que escribirlo con firma y sello y ponerlo en la historia. Por eso que a veces las historias son hasta por poner un inyectable en la ley que obliga a tener sin consentimiento informado. En otros países, en Estados Unidos, tú no puedes poner una inyección intramuscular si es que no tienes licencia. Para poner inyección tienes que llevar unos cursos y tener licencia y actualizar tu licencia cada cierto tiempo. Pues allá tú no encuentras letreritos, se pone inyecciones, se pone suero, aunque ya no se pone, ya mucha gente ya no, antes había facilidad para ponerse inyecciones en las casas que ponían sus letreritos, ahora ya la gente ya también ya entró en eso, ya no encuentras a veces ni en las farmacias, antes te ponían inyecciones, ahora ya no quieren. Y tienes que ir a un centro. Si vas a una clínica te cobran con receta, si no tienes receta tampoco. Y en el caso de la mujer, tiene que también juzgar en los datos cuántas gestaciones, si ha tenido pérdida, cuántos partos, qué tipo de parto, si ha sido cesárea, parto normal, porque algunas de esas cosas influyen en la patología de la mujer o en la patología del niño. Los antecedentes heredofamiliares, ya les había dicho, ¿no? Hay patrones de enfermedad, por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es un trastorno sí hereditario por trastornos en la coagulación sanguínea.
son pacientes que si se hacen una herida no hay cómo pararla. Sangran. Son pacientes que cuando hay que operarla hay que ponerles un tratamiento de factores de coagulación, porque si no se pierde sangre, no sale la operación. Y hay enfermedades que se heredan por la rama femenina y enfermedades que se heredan por la rama masculina. Entonces todo eso debe estar en la historia. Antecedentes personales, ¿no? El tipo de vivienda, todo eso influye, porque si tú vives en una casa que no tiene agua ni desagüe, ya las enfermedades van a estar más frecuentemente, el tipo de enfermedades infecciosas generalmente. Ocurre con todos los asentamientos humanos que están alrededor de Lima. No tienen ni agua y viven en los cerros. Hay mucha gente que sufre de toda esa patología infecciosa, porque no hay buen servicio de agua, no hay excretas, no pasa basura, todas esas cosas. También tienen que ver los deportes, porque si tienen problemas musculares tienen que determinar por qué. Un paciente que sufre de la rodilla, hay que pedir antecedentes si es que ha sido basquetbolista, futbolista, voleibolista o gimnasta, ¿no? Porque ahí puede estar el origen. Y también si tiene toda la rama de vacunas. Incluso para viajar te piden una serie de certificados de vacunación. Para salir al extranjero, en algunos países te piden la fiebre amarilla, y muchos se vacunan cuando la fiebre amarilla porque tienen que viajar, no porque ellos sean vacunados, porque en Lima no te da fiebre amarilla, generalmente fiebre amarilla es en la selva, pero en algunos países te existe. Incluso cuando pasó el COVID, nadie te recibía en el aeropuerto si no te tenían la vacuna de COVID, cuando la vacunación completa todavía, ¿no? Si no te la ponían ahí, te obligaban. El tipo mucha gente, muchas de las patologías son originadas por el tabaco, no solamente los pulmones, sino otras partes del cuerpo, también por la nicotina. Y mentira es eso de que ahora estoy comprando esos bumpers, creo que son cigarros electrónicos. Ha salido un trabajo hace poco diciendo que es peor que fumar cigarros. Lo sacaron porque dijeron que con eso ya podía fumar libremente y no tiene mentira. Dice que más, pero están detectado mayor caso de cáncer por eso que toman. Porque en el fumador hay dos cosas, el pasivo y el activo. El pasivo es aquel que fuma, que golpea, ¿no? Y el pasivo es el que está alrededor. Por eso que prohibieron que en los establecimientos públicos donde hay más de 4 o 5 personas no se fume. Hay una ley que te dice que no puedes fumar en lugares públicos, en las universidades, en sitios donde hay aglomeración. Está prohibido fumar porque son fumadores pasivos que a veces son sensibles y desarrollan cáncer sin haber fumado. Lo mismo el uso de droga, tanta marihuana, todas esas cosas, con todos sus cortes celestiales. Y la alimentación también, porque hay enfermedades que son propios de los vegetarianos, porque hay gente que es vegetariana haciendo venecos, le dicen. Bueno, un nombre parecido. Esos puro vegetal, también dan determinadas patologías. Veganos se llama. Y el que come también pura carne tiene más patología que colesterol o la Si no, en la actualidad, ¿por qué creen que está apareciendo mayor cantidad de enfermedades a la vesícula? Gente joven, yo he visto el otro día operar a una chica de 15 años con cálculos, que no era lo frecuente era en 30 y 35. ¿no? ¿Por qué? Porque comen mucha comida chatarra. ¿no? Van al restaurante y piden su salchipapa, ¿no? Y le dan bien, ¿no? ¿Qué crema quiere? Échale de todo. Le echan pura grasa, porque todas esas salsas son que mayonesa, que ketchup, todos tienen su preparación grasa, ¿no? Entonces eso está aumentando, que la gente sufra últimamente mucho de colesterol, muchas funciones hepáticas, muchas vesículas. Esas emergencias, siempre la mayor cantidad de patologías de emergencia de apendicitis, úlceras o gastritis y vesículas en personas de edad media o de avanzada.
índice de apendicitis sigue frecuente. ¿No? Sí, siempre se presenta. De cada 8 o 10 casos de operaciones de emergencia, 5 o 6 son apéndices. Sí. Las vesículas han aumentado. Los casos de colecistitis han aumentado. Por eso, porque comes no solamente con la grasa, sino que se va a comer. La vesícula es un depósito de las bilis. Y cuando están depositadas ahí se van concentrando. Y si estás comiendo muchas grasas, se van calcificando, se van solidificando y van formando los cálculos. ¿No? Y eso produce una enfermedad. Y las gastritis y los úlceras del estómago han reducido, pero su mínima expresión, después la voy a quitar. Entonces, todos estos antecedentes también tienen que estar en la historia, ¿no? La infancia, las operaciones, las atenciones médicas, si ha tenido traumatismo, si ha habido fracturas, si ha sido operado, si ha recibido transfusión de sangre y si ha tenido reacciones. Y todo, si alguna le dice, mire, yo soy alérgico a la palta, ¿no? Tiene que poner alérgico a las grasas. Hay gente, bueno, a quien no le gusta la comida china, hay gente que es alérgica a la Ajinomoto. O sea, se presentan casos continuamente que hay gente que tiene Ajinomoto, le han hecho, no me den sin Ajinomoto, porque son alérgicos a la Ajinomoto. E incluso hay corticoides que se utilizan para los casos de alergia. Y hay personas que son alérgicos a esos, al Dexapor, a la dexametasona, a la clorofeniramina, que se utilizan en todo paciente que hace reacción de cualquier tipo. Hay casos en que no se sabe qué es, si ponerle agua bendita, porque no le puedes poner lo que utilizas para los casos de emergencia, ¿no? Están saliendo unos productos nuevos, pero eso ya es investigación. En el caso de la mujer hay que tener todos esos datos, ¿no? La menarca es cuando empezó su regla, en el caso ya de la mujer por encima de 45, cuando es ya el retiro de la regla, ¿no? Como se llama la menopausia. En todo paciente, siempre por precaución, siempre hay que pedirle fecha de la última regla, porque han habido casos de que pacientes dejan de menstruar 2, 3, 4 meses y bueno, no saben si están embarazadas o no. Y resulta que cuando vas al hospital vas a operarla y sale que está embarazada, ¿no? Entonces, si es una emergencia tienes que operarla contra viento y marea, pero tienes el riesgo de que pueda perder la criatura o pueda tener algún defecto de la criatura, ¿no? Hay casos de que la mujer no dice que no da buen dato de su última regla, entonces le mandas a hacer una radiografía y de repente está embarazada de 1 mes, 2 meses, ya lo mataste, lo quemaste al niño, porque la radiación de la radiografía va a producir alteraciones, ¿no? Toda madre que está gestando durante los 3 primeros meses debe cuidarse de radiografía, de medicamentos, porque pueden tener problemas cuando el niño nazca, ¿no? Son las enfermedades congénitas. Eso hay que estar. Y cuando uno tiene duda, de frente manda a hacer dosaje de gonadotrópico. Doctor, pero no tengo pareja hace tiempo. Mandas a hacer la gonadotrópica y de burrón sale positivo. ¿Y dónde fue el Espíritu Santo? Han habido casos, yo sobre el papá yo cuando estaba haciendo la residencia en Loaiza, yo sí estaba haciendo la residencia, no, estaba de alumno todavía en ese tiempo. Y estábamos con el profesor examinando a una paciente que le dice, doctor, tengo con cólicos, esas cosas. Y el doctor le pregunta, hijita, ¿has tenido relaciones? No, doctor, soy virgen. ¿No has tenido? Ah, ya. Entonces el profesor se cayó bien cuando ven así con varones amputados, de repente tiene una tumoración, así, no dio toda una cara. Cuando al rato le vino el cólico nuevamente y estaba encajando ya la criatura. Y era hijo de un mayor de la policía que le quiso pegar al médico por decirle que su hija estaba embarazada. Le quiso pegar. No, ¿qué puede dudar de la paternidad de mi hija? Si ya no es niña, ¿cómo va a ser que la chica tenía 17, 18 años y estaba dando ya por dar a luz? Papá después no sabía dónde meterse, ¿no? Entonces siempre, nosotros en cirugía, siempre pedimos la fecha de la última regla y si hay duda, lo saquen con gonadotrópico. Que no cuesta ni tiempo porque te lo sacan la sangre y automáticamente. Y ahí si la operación se puede posponer, se pospone. Si no, se le advierte, te voy a operar
pero tú estás embarazada, hay riesgo de tales cosas. No tienes que advertirlo. Otra información de los embarazos. O sea, hay una fórmula en ginecología que es GAP, G, ¿cuánta gestación? P, ¿cuántos partos has tenido? Si son partos normales o partos vaginales o partos cesáreos. C, si has tenido pérdidas, si has tenido aborto. Eso hay que ponerlo siempre en la historia. Por eso que esos son datos íntimos de personas que no pueden ser dados en un ambiente diferente y que otra persona venga a verlo mal. Y si por momentos anticonceptivos también tienen que advertir, ¿no? Porque anticonceptivos que son mensuales o Trimestrales. ahora lo ponen una Implante. intradérmica. Hay unos parches externos y hay otros que ponen debajo de la piel y cubre 30 o 6 meses, creo que sí, duermen para y van descargando cosas, uno tiene que ver todas esas cosas. Cuando una persona está con la regla, a veces, si no es una operación de emergencia, puede decirle posponer, porque cuando hay menstruación, hay factores, bajan los factores de coagulación. Entonces, si tú vas a operar y puedes sangrar a la paciente, puede tener trastorno, no siempre, a veces es un riesgo, pero a veces prefieren algunos colegas, no, mejor termina tu regla y te operamos, ¿no? Cuando no es emergencia. Y en caso ya de mujer ya de mayor edad, que tiene ya vida sexual, siempre se recomienda, así sea joven, hacer un frotis vaginal, el famoso Papa Nicolau. Porque el Papa Nicolau se puede determinar que hay un inicio de un problema de cáncer al cuello uterino que puede ser tratado. Si lo vas a tratar cuando ya se está avanzado, ya pues, las posibilidades de curación son. Incluso ahora a las niñas de 12, 13 años la vacunan contra el VIH, ¿no? Que es contra el papiloma humano. A los 12, 13 años ya le están poniendo dentro del esquema de la para el paciente desde el punto de vista de la historia, todos los datos. Eso no nos toma mucho tiempo. Cuando uno ya tiene práctica, ya pues lo va a preguntar las cosas más o menos. Ahora viene ya lo que el paciente le dice, el padecimiento actual, ¿no? Esta es la parte más fundamental, lo más importante, porque hay pacientes que van a decir, esto es lo que tengo. Y de ahí puedes tú hacer el diagnóstico. El padecimiento tiene que poner, refiere la paciente, refiere la mamá del paciente o refiere el familiar del paciente. Y ahí poner todo lo que es referente a la enfermedad en sí. Desde cuándo empezó la molestia, qué molestia tuvo, qué le pasó, se desmayó, no se desmayó, recibió tratamiento empírico, ¿no? En casa o en la farmacia, que fue a comprar su medicina, o que recibió tratamiento adecuado. Todo eso tiene que figurar dónde están todos los síntomas y signos y cómo va evolucionando la enfermedad. Por eso en la hoja hay una hoja de evolución clínica, una hoja de evolución de enfermería. Cuando los pacientes están internados, ¿no? La enfermera también tiene que poner sus datos ahí, ¿no? Hacer su balance hídrico, sus funciones vitales, informar si el paciente duerme bien, se quitó la venda, se quitó la conexión de la hidratación, ¿no? Y tiene que controlar la orina. Entonces las historias dan la parte, ¿no? Dan la función vital. Bueno, el examen físico o exploración física tiene 4 etapas: inspección, auscultación, percusión y palpación. Esto es para todo. Para todo, seguir esa. En algunos los datos nos pueden servir más determinados, ¿no? De la inspección. Yo desde que el paciente entra al consultorio, el paciente que está entrando en emergencia, ya me puedo hacer una idea qué cosa más o menos tiene, ¿no? Si el paciente llega desconectado, o sea, inconsciente, de frente tiene que entrar a famoso trauma shock.
inmediatamente. Si lo traen los bomberos, lo trae la policía, con mayor razón, por lo serenado, porque viene por un accidente traumático, lo atropelló, le pegaron, lo asaltaron, o lo encontraron tirado en la calle. Entonces, esos son los pacientes que llegan a las emergencias. O pacientes con dificultad respiratoria, pacientes asmáticos, que llegan crisis, ¿no? Entonces, son pacientes que de ahí ya yo estoy viendo que más o menos de mi cabeza está ya empezando a funcionar todas las neuronas, ¿no? Y esto también. Que yo veo puede ser una persona obesa, si una persona escuálida, toda flaca, toda desnutrida, si está pálida, ¿no? Está así toda decaída, camina, entonces ya yo me puedo dar cuenta más o menos desde que entra y también si está deshidratado, hidratado, superhidratado, todas esas cosas. O si no, si está en pleno vuelo también, ¿no? Si está consumido droga. Hay algunos signos que a veces llegan, pues, uno viendo las pupilas y esas cosas, puede darse cuenta si está en pleno vuelo, ¿no? Ya está por aterrizar. Sí, pues así es. Incluso nosotros podemos detectar si es una paciente psiquiátrica, ¿no? Que está simulando. Hay un signo que parpadea, ¿no? Parpadea. Tú la ves y está parpadeando, ¿no? Bueno, eso ya lo hace la experiencia, ¿no? Si te puedes dar cuenta que esa paciente te está mintiendo o es una paciente que te está fingiendo. Porque a veces hay personas que por una situación emocional se desmaya, ¿no? Entonces tú te das cuenta, ¿no? Ves las pupilas, es un reflejo, pero así que le parpadea, ¿no? Incluso yo pasé, cuando estaba todavía en la luna, había la asistencia pública del Grau, donde está ahora emergencias pediátricas, en la avenida Grau, en la Victoria, al costado del Hospital Obrero. Esa era la asistencia pública de Lima, ahí iban todos los accidentados. Y iban todos los pacientes que se desmayaban, y ahí las enfermeras ya sabían cuando más o menos se manejaban todo eso, y agarraban un poco de, decían el chulto, ¿no? Agarraban alcohol y se lo ponían en la boca. El paciente retiraba, se despertaba, ¿no? Eran casos simples. Ahí aprendí también esas cosas, ¿no? A veces se aprende por experiencia, no solamente por todo. Claro, que a veces hay que tener cuidado porque puedes irritar más, ¿no? Pero tienes una inmediatamente lo sientes. Porque si produce náusea vómita se puede comprar como son chultos. Bueno, ya no lo... en algunos sitios también lo usan. Cuando alguien se desmaya no le ponen alcohol, igual pero le ponían bien empapado y se lo ponían en la lista. Si se despertaba era porque no era mucho. Si no se despertaba, ahí sí ya era por otra cosa. Esto también tiene que figurar y esto finalmente lo manejan las enfermeras, ¿no? Cuando llega, temperatura, pulso, todo eso lo ponen, ¿no? Incluso hasta ella le ponen tensiones, todo. Ahora, como ya todos son aparatos digitales, ya no necesitan ni saber tomar la presión porque le pones el aparatito que sale. Entonces, incluso los dedos les ponen un aparatito para ver la saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno, pulso, todo eso sale. Y si tienes un monitor, ahí te sale todo, el pulso, presión arterial, todo te sale. El examen físico se hace en forma ordenada, ¿no? Segmentario. No se van a examinar por acá, después te vas para acá, te vas para la cabeza, no, tiene que ser en forma sistemática, ¿no? Recomienda el examen cabeza, cuello, tórax, abdomen, espalda, en ese. Esta es una historia de emergencia hospital. Son sencillas, 2 caras nomás tiene. Este es del Seguro Social. Tiene 2 caras, una de la otra, que se ponen los datos principales referentes a la emergencia. Si hay un antecedente de importancia, lo pones, ¿no? El paciente diabético, antecedente familiar diabético, o operado anteriormente, ¿no? Porque a veces, después de 3, 4, 5 años, viene un paciente con dolor abdominal, con distensión abdominal, y viene con un cuadro de obstrucción intestinal.
Entonces generalmente esos casos se presentan como consecuencia de haber tenido una operación antes, ¿no? Entonces hay que preguntar si te han operado anteriormente. A veces cesáreas también, personas cesáreas hacen obstrucción intestinal. Porque así como han visto a las personas que tienen queloide, ¿no? Que es una cicatriz que se hace en los intestinos, también las asas se pegan y se forman como unas telas que se Adherencia. convierten en bridas o adherencias. Adherencias cuando se pegan y bridas son cuando se forman unos conjuntos duros, fibrosos, y generalmente eso es cuando ya se manipuló. Cuadro de obstrucción intestinal generalmente puede presentarse a los 15 días como a los 10 años, 15 años, 20 años. Y hay casos que estas personas hacen 3, 4, 5 cuadros de obstrucción intestinal en su vida, ¿no? Y tienen 4 o 5 operaciones por lo mismo, hay que debilidad, sacar, en algunos casos hay que resecar intestinos cuando hay complicaciones. Esa es una historia de hospitalización, miren, ¿ven? ¿No? Es más compleja, tiene que estar ahí, tiene examen físico, tiene toda una serie de hojas que ustedes pueden ver. Este es el proceso que se debe seguir cuando uno va a examinar. Primero la entrevista, después la historia clínica, uno se empapa de las cosas, hace la anamnesis y el examen físico. Y después ya, una vez que ya hizo la historia, pide los exámenes auxiliares. Pueden ser exámenes de laboratorio. Generalmente hay exámenes que se pide de rutina, ¿no? Que es el hemograma, donde está la numeración, fórmula, hemoglobina, hematocrito. Pero aparte tienen también examen de orina, o examen de colesterol, examen de triglicéridos, esas cosas ya dependiendo del caso, ¿no? Porque lo ideal en una emergencia es no pedir tantos análisis porque saturan la cantidad de pacientes que hay. Entonces el laboratorista que está de igual se llena, aunque ahora todos son aparatos que no pueden procesar 10, 12 muestras simultáneas. Hay aparatos de centrífugas que son así. Y después que tienen los exámenes auxiliares, radiografía, tomografía, todas esas cosas, llegas a un diagnóstico presuntivo y probablemente un diagnóstico definitivo. Más o menos, lo que más o menos les he dicho. Ya es más o menos lo que les he dicho, ¿no? De que uno, basado en sus conocimientos, tiene que ponerlo en el. El examen físico identifica los signos de la enfermedad, nos da la información a través de los dispositivos, por eso tiene la inspección, auscultación, percusión, todas esas cosas. El examen físico determina la necesidad de exámenes auxiliares, los hacen.